Porque o ponto de vista é o seguinte: o que o Guerreiro Ramos disse? Na Revolução Brasileira, nós temos que conhecer tudo sobre o Brasil, e toda a cultura universal é subsidiária ao pensamento nacional. É óbvio. Tu acha que o Mao Tse-tung ia fazer a revolução na China lendo Habermas? Nunca. Ou tu acha que Fidel Castro ia fazer a Revolução Russa lendo Marx? Não, foi lendo José Martí. Ainda nesse aspecto de nações inconclusas, quero dizer claramente, qual é o problema? O problema é que as independências nossas latino-americanas não foram independências que foram até o fundo e até o fim. A brasileira é um caso escandaloso de conluio entre a metrópole portuguesa e os interesses da elite aqui, da família imperial aqui dentro ainda. Parece que nunca tivemos história do Brasil. É um caso extremo, escandaloso, mas nem todos foram assim. A independência mexicana é uma luta de massas, a independência no Rio da Prata é uma luta de massas, uma luta que opõe interesses de classes muito claramente. A independência na Venezuela teve um componente extraordinário de emancipação social dos trabalhadores, dos camponeses, dos negros, dos indígenas. A independência cubana contou com a figura desse extraordinário escritor José Martí, que é um homem que tem que ser divulgado, esse apóstolo cubano, como eles dizem, um homem extraordinário, que sem o qual não encontraria o Lezama Lima e tantos outros escritores, que é um sujeito desconhecido no Brasil, mas é um sujeito, um amante do idioma, que pegou o espanhol e fez uma outra coisa com ele, uma coisa nova, muito mais generosa, muito mais caribenha. Y aquí, ante la estatua de José Martí, decimos y juramos que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Martí, que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Mateo, y como él decimos hoy, con él decimos hoy, que quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su pueblo, anegado en sangre, si no perece la luz misma. ¡Socialismo o muerte! Decimos aquí el estatua de Martí: patria o muerte, José Martí. Nacido en La Habana, Cuba, en 1853, José Martí creció junto al sueño de la independencia y la libertad de los oprimidos. Periodista, poeta y educador, Martí ha dedicado su vida a luchar por la independencia de su pueblo y por los derechos de niños y adultos. Derecho a la libertad, a la educación y al trabajo, pero también a la alegría y a la belleza. Dijo José Martí: el pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos en la instrucción del pensamiento y en la dirección de los sentimientos. José Martí nace en La Habana el 28 de enero de 1853. A los 16 años, edita el primer número de su periódico llamado La Patria Libre y se suma al proyecto independentista cubano. Un año más tarde es detenido y encarcelado. José Martí muy tempranamente se involucró con las actividades independentistas y a los 15 años, en una redada policial, él fue detenido por la policía de la metrópoli realista y fue condenado a muerte. Luego le conmutaron la pena a 6 años de prisión, hizo trabajos forzados, de manera que muy joven sufrió el horror de la cárcel. Él hacía trabajos forzados con grilletes, con cadenas. La experiencia de Martí en la cárcel fue la del aprendizaje, de la tolerancia, la aceptación de los rigores que implica el compromiso político y la convicción de que ese compromiso se incrementa cuando está fundado en la justicia y en la historia.
Desde su muy tierna juventud él se comprometió con la causa emancipadora de Cuba y a partir de esa experiencia el exilio fue tal vez el mayor tiempo de su vida, lo vivió en países de América Latina y en Estados Unidos, siempre intentando volver a Cuba para luchar por esa independencia. Exilio y cárcel en Martí conjugan una identidad poderosa en términos de la construcción del discurso revolucionario. En 1871 es deportado a España. Allí estudia y se gradúa en las carreras de Filosofía y Letras y Derecho. Martí forma parte de un grupo de intelectuales y políticos caribeños que rechazan la intervención colonial española en Cuba y Puerto Rico y el avance del colonialismo estadounidense sobre la región. Reivindican, en cambio, los principios bolivarianos, la abolición de la esclavitud, el republicanismo y la justicia social. Es el año 1875. José Martí se radica en México y 2 años después se asienta en Guatemala, donde realiza una importante tarea como catedrático de la Universidad Nacional. En 1878 retorna a Cuba. José Martí se suma a la causa independentista y las consecuencias no tardan en llegar. Martí es nuevamente deportado. Es muy diferente el exilio de Sarmiento o de Alberdi que el de Martí y el de la generación argentina del 37. Pero en verdad el pensamiento sobre la nación, sobre su independencia, sobre su emancipación, se realiza a la distancia. Se puede ver mejor si uno se retira del foco del propio país. Y en el caso del exilio, vivió más años fuera de Cuba que dentro de ella, y es el más cubano de todos los cubanos de todos los tiempos. Por lo tanto, en Martí, la apropiación de la experiencia interior de su identidad cubana se expresa tanto en tiempos de cárcel como del exilio. Es el año 1880 cuando José Martí se instala en Nueva York. Participa en la Liga de la Instrucción, una institución educativa para obreros de origen cubano y puertorriqueño. Es allí donde comienzan a llamarlo el maestro. Dice Martí en sus palabras: La Liga de Nueva York es una casa de educación y cariños, aunque quien dice educar ya dice querer. En la Liga se reúnen, después de la fatiga de trabajo, los que saben que solo hay dicha verdadera en la amistad y en la cultura, los que en sí sienten o ven por sí que el ser de un color o de otro no merma en el hombre la aspiración sublime, los que no creen que ganar el pan en un oficio da al hombre menos derechos y obligaciones que los de quienes lo ganan en cualquier otro. La conexión que permitió identificar a Martí como aquel que integraba los saberes del trabajo con los saberes emancipatorios de la cultura, lo tuvieron como un verdadero apóstol o maestro, así lo consideraban los obreros a Martí de Nueva York, porque les permitía, a contraturno de sus horarios fabriles, abrirse a mundos culturales y de reconexión con la patria que habían abandonado años antes, y les ofrecía una mirada más política y más de conciencia social respecto a la situación que estaban viviendo en Estados Unidos. José Martí evoluciona como escritor, desarrollando un estilo sencillo y claro. Se destaca como poeta y cronista, y también incursiona en el teatro y la narrativa. Muchos de sus poemas forman parte de las obras más difundidas escritas en español. En 1889, Martí edita en Nueva York La Edad de Oro, una revista infantil que llega a sacar 4 números y es reeditada numerosas veces como un libro único. En la editorial del primer número, Martí afirma:
La Edad de Oro se publica para que los niños americanos sepan cómo se vivía antes y se vive hoy en América y en las demás tierras. Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo, y queremos que nos quieran y nos vean como cosa de su corazón. Así queremos que los niños de América sean hombres que digan lo que piensan y lo digan bien, hombres elocuentes y sinceros. La virtud de la Edad de Oro es tratar con suma dignidad las identidades infantiles. Es dialogar con ellas en términos de los hombres que en el pasado construyeron las identidades americanas. Combina los artículos, narraciones históricas, con poesías, traducciones de las obras clásicas, como en el caso de la Ilíada, y también crónicas de la vida real. La Edad de Oro es, a pesar de sus pocos números, una revista inspiradora para futuras otras publicaciones dirigidas a los niños de fines del XIX y sobre todo del XX. El XX va a ser considerado el siglo del niño. Bueno, el siglo del niño se anticipó en 1889 con la publicación de la Edad de Oro. En el primer número de la revista se incluye el texto Tres héroes. Allí Martí les cuenta a los niños y las niñas sobre la vida de Bolívar, Hidalgo y San Martín. En una sección del primer número de la Edad de Oro, sentencia: Los versos no se han de hacer para decir que se está contento o se está triste, sino para ser útil al mundo, enseñándole que la naturaleza es hermosa, que la vida es un deber, que la muerte no es fea, que nadie debe estar triste ni acobardarse mientras haya libros en la librería, y luz en el cielo, y amigos, y madres. Antes todo se hacía con los puños, ahora la fuerza está en el saber, más que en los puñetazos, aunque es bueno aprender a defenderse, porque siempre hay gente bestial en el mundo, y porque la fuerza da salud, y porque se ha de estar dispuesto a pelear para cuando un pueblo ladrón quiera venir a robarnos nuestro pueblo. En ningún caso su propuesta pedagógica implica una homogeneidad cultural, un deseo de que América Latina se uniforme con un pensamiento común, fundado en una generalización o universalización de los valores industriales. Muy por el contrario, en la medida en que los niños pueden ser más cubanos o más venezolanos o más mexicanos, son más universales. Esa interacción entre las pertenencias locales y las cosmopolitas tienen en Martí un carácter integrador entre la ciencia y la espiritualidad. Martí se diferencia del racismo que domina el pensamiento de su época. Se expresa favorable al mestizaje, rescata a los pueblos indígenas y condena la conquista y sus horrores. En 1891 publica Nuestra América, su gran manifiesto político e ideológico, donde recopila parte de su obra y pensamiento. El legado que Martí expresa a través de su obra Nuestra América, uno puede ingresar a los varios tópicos del pensamiento más estructural de Martí. Básicamente su impronta de descolonizar la mente de los latinoamericanos en términos de asumir las tradiciones que lo han colonizado bajo el dominio español. Por otro lado, Nuestra América postula un futuro común basado en la lengua, en las tradiciones y en el respeto a las idiosincrasias nacionales. Las herencias que Martí postula tienen múltiples registros. El primero tal vez está vinculado con hacer visible a
grupos y edades que no habían sido puestas en la agenda pública. Las infancias, los trabajadores, los campesinos, los negros, etc. Martí reflexiona y desarrolla ideas en torno a la educación campesina. En su texto Una escuela de artes y oficios en Honduras, incluido en Nuestra América, expresa: la enseñanza de la agricultura es aún más urgente, pero no en escuelas técnicas, sino en estaciones de cultivo, donde no se describan las partes del arado, sino delante de él y manejándolo, y no se explique en fórmulas sobre la pizarra la composición de los terrenos, sino en las capas mismas de la tierra, y no se entibie la atención de los alumnos con meras reglas técnicas de cultivo, rígidas como las letras de plomo con los que se han impreso, sino que se les entretenga con las curiosidades, deseos, sorpresas y experiencias que son sabroso pago y animado premio de los que se dedican por sí mismos a la agricultura. Martí es consciente de que la educación tiene que ser una institución que se aleje de las ciudades, porque la verdadera integración entre ciencia y naturaleza tiene que darse en contextos rurales. José Martí hace de la educación un pilar fundamental en su labor en distintos colegios y universidades latinoamericanas. En muchos de sus escritos presenta experiencias concretas donde desarrolla varios tópicos vinculados con la cultura latinoamericana. Y si tuviera que enumerar algunos aspectos fundamentales de su propuesta, diría primero, él planteaba la necesidad de formar seres humanos con capacidad de pensar con cabeza propia, lo que en Venezuela hoy llaman soberanía cognitiva, que el propio Simón Rodríguez reclamaba, que era no formatear cerebros que fueran capaces solo de escupir conocimientos predeterminados, sino mentes muy flexibles con capacidad de pensar. Una segunda dimensión de su propuesta era ética política, y él planteaba la necesidad de formar personas buenas, y él pensaba que el amor era una herramienta fundamental del proceso pedagógico. En tercer lugar, y en esto también se asemeja mucho al planteo de Simón Rodríguez y otros pedagogos nuestroamericanos, el papel del trabajo creador como elemento pedagógico fundamental. Él decía, si queremos ser libres tenemos que, no en estos términos, desarrollar una base material y económica, y por lo tanto la agricultura y la tierra como fuente de riqueza nos llevan a pensar en eso como un elemento formador. En cuarto lugar, recuperar nuestra propia cultura, la identidad nuestroamericana. Él valoraba al campesino y al indígena, como dice, bueno, gobernamos países donde las mayorías son campesinos e indígenas y no podemos mirar con las anteojeras de Francia o de Estados Unidos. Y luego él proponía para todo este proyecto político y educativo un determinado modelo de escuela y un determinado modelo pedagógico. Su proyecto educativo siempre está incorporando el aspecto práctico, no solamente utilitario, sino de transformación social. Él visualiza que todas las escuelas deben tener talleres anexos y estar situados en contextos rurales, de forma tal que lo que organiza y le da sentido a la vida social individual es el trabajo. El trabajo es el gran organizador de los pueblos, y ese trabajo tiene que estar informado por el conocimiento, por la ciencia, por el método, por el rigor y por el anhelo completo e incondicional de la justicia. Martí distingue entre la idea de instrucción, que es individual y tiene que ver con los conceptos, y la de educación, que es colectiva y tiene que ver con los valores. El pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos en la instrucción del pensamiento y en la dirección de los sentimientos. Un pueblo instruido ama el trabajo y sabe sacar provecho de él. Es el año 1892. José Martí participa en la fundación del Partido Revolucionario Cubano, cuya finalidad es lograr la independencia definitiva de la isla
como se establece en el llamado Manifiesto de Montecristi. Martí fue docente, fue periodista, fue cónsul inclusive de Uruguay en Estados Unidos, ejerció funciones diplomáticas y básicamente fue un conspirador. Él en Estados Unidos organizó el Partido Ortodoxo Revolucionario Cubano, desde el cual estaba pensada la libertad y la independencia cubanas. Así que Martí, preocupado por eso, se desplegó en muchos ámbitos: la lucha cultural en los medios de comunicación y en la educación, la lucha política en la organización del partido y la lucha militar en el propio campo de batalla. Ese mismo año se funda el diario Patria, del cual es director y donde publica más de 1000 notas. En el texto publicado en 1894 y que se denomina Revolución en la Enseñanza, profundiza respecto al rol del maestro. Hay que crear, sí, escuelas normales, pero no escuelas normales de pedantes, de retóricos, de nominalistas, sino maestros vivos y útiles que puedan enseñar la composición, riquezas y funciones de la tierra, las maneras de hacerla producir y de vivir dignamente sobre ella, y las noblezas pasadas y presentes que mantienen a los pueblos, preservando en el alma la capacidad y el apetito de lo heroico. Al venir a la tierra, todo hombre tiene derecho a que se le eduque, y después, en pago, el deber de contribuir a la educación de los demás. En el año 1895 logra volver a su tierra y participar de la lucha armada para su emancipación. Poco tiempo después, José Martí muere en el campo de batalla. Los docentes que leemos a los grandes pedagogos latinoamericanos corremos dos riesgos, ¿no? El primero es suponernos que ellos escribieron sus libros de la nada y que nacieron como magos pedagógicos que nunca tuvieron que aprender, y en verdad, cuando uno recorre la experiencia, no sé, de Luis Iglesias en Argentina y otros pedagogos, ve que sus mejores libros son producto de 20 años de trabajo. Entonces digo, tal vez lo primero es superar la lógica del pensamiento mágico de que ellos fueron geniales docentes que no tuvieron que equivocarse, que ensayar. Y el segundo error es pensar que son tan inalcanzables que tienen un efecto paralizante para nosotros los maestros. Está en el pasado y está en el futuro de América. Ese es el legado que los grandes hombres del siglo XIX se elevaron de su propio tiempo y se transformaron en sujetos que pueden dialogar con las generaciones actuales de un modo horizontal, democrático y justo. Se considera que, en algunos de sus discursos, José Martí fue el autor de la reconocida frase «Todo hombre en la vida debería tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro». José Martí ha dedicado su vida a luchar por la libertad de los más oprimidos, de los negros, de los trabajadores, de indígenas y campesinos. Ha luchado con armas y con poesía por la libertad del pueblo latinoamericano y así, luchando, entregó su vida. Esto es Filosofía aquí y ahora. Es nuestro quinto encuentro del cuarto ciclo y este quinto encuentro va a estar dedicado a José Martí. José Martí es un hombre complejísimo y completísimo. Es poeta, prosista, revolucionario, hombre de acción y hombre de letras. José Martí es una de las personalidades más grandes de América Latina.
Es un hombre que ha escrito muchísimos libros porque también escribió muchísima prosa periodística, porque viajó mucho y en Estados Unidos y en Europa escribió tal como escribe un intelectual comprometido, escribe mucho porque quiere dar su testimonio, y como quiere dar su testimonio, la compulsión a escribir es muy grande porque el dar su testimonio a veces lo lleva a la desesperación. Entonces, a la desesperación de dar su testimonio y de que las cosas no cambien. Escribió muchísimos tomos y siempre con una prosa brillante y ejemplar. Cuba y Puerto Rico son las dos últimas colonias americanas que salen de la órbita del Imperio Español. Su situación actual es totalmente diferenciada, y lo ha sido sobre todo a partir de enero de 1959, a partir del triunfo de la Revolución Cubana, porque en tanto Cuba hace una revolución que rompe con Estados Unidos, Puerto Rico es un Estado asociado, Estado libre asociado de Estados Unidos. Vamos a concentrarnos entonces en Martí. Martí es entonces un cubano que lucha, como luchó Bolívar, como luchó San Martín, como luchó Lavalle, como luchó Dorrego, como luchó Sucre, que lucha contra el dominio español todavía en este último refugio que conserva. También la lucha de Martí es la lucha contra el imperio norteamericano, porque ya a esta altura de las cosas lo que Martí ve es que España no significa nada, su debilidad es muy marcada y muy visible, y cuando la debilidad de algo es muy visible es que es mucho más que una debilidad. Entonces, Martí decide enfocar sus cañones literarios, digamos, contra el Imperio del Norte. Martí siempre escribió en la prensa de todos los países de América Latina. Escribió mucho en Argentina, escribió mucho en el diario La Nación, escribió mucho en otros diarios de Chile, de Colombia, y digamos, su prosa periodística no es inferior a lo que podríamos llamar su prosa literaria. Ahora, hay un ejemplo brillante para que nosotros veamos la influencia de José Martí en la historia de Cuba. Ustedes observen hasta qué punto un intelectual puede ser decisivo en la praxis política por la liberación de su país. Cuando Fidel Castro produce una gran operación, el asalto al Moncada, donde agrede a las tropas del brutal sargento Fulgencio Batista, cuando lo arrestan, cuando lo interrogan, le preguntan, y díganos, ¿quién es el ideólogo de su movimiento? Y Castro dice, ¿cómo quién es el ideólogo de mi movimiento? José Martí, por supuesto, dice. Lo cual llama poderosamente la atención de sus enemigos, pero es realmente un monumento a Martí. Martí tuvo un maestro que era Mendive, que era también un hombre comprometido, de garra, que sabía que no estaba de paso por este mundo, que estaba en este mundo para interesarse por causas trascendentes que hicieran la libertad del hombre, que hicieran más libre la condición humana, que la hicieran mejor, que siempre se podía hacer mejor. En 1868 hay una guerra entre Cuba y España. Martí es muy jovencito, tiene 15 años y ya adhiere a esa guerra. 15 años y ya adhiere a esa guerra porque su maestro Mendive le había dicho o lo había adiestrado en la enseñanza
como para que el joven se diera cuenta que ahí donde se juegan los destinos de la patria, él tenía obligatoriamente que estar. Como todo intelectual comprometido que se precie, José Martí comienza a partir de 1869 a editar una revista, a través de la cual va a poder difundir sus ideas, que son las ideas libertarias de un cubano que quiere que su país sea libre del yugo español que lo somete. Escribe un poema que se llama Abdala, y en ese poema, Abdala, hay una frase muy poderosa, en la cual el joven Abdala le explica a su madre qué es defender a la patria, porque va a defender a la patria. Y para defender a la patria tienes que explicarle a su madre qué es la patria. Entonces, el joven Abdala dice un texto a través de la pluma de Martí, que es muy conocido, que es virulento, fuerte, y que tenemos que decir. El amor, madre, a la patria no es el amor ridículo a la tierra ni a la yerba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien la oprime. Es el rencor eterno a quien la ataca. Bueno, esto es muy interesante, esto es para hacerse una panzada, porque, digamos, durante estos días o incluso hay un constante, digamos, protagonismo de la sociedad rural argentina como pocas veces lo hubo, y esta gente de la sociedad rural que se considera la propietaria de la tierra, habría que hacer algo muy interesante, que los que no tienen contrato de compra-venta desde 1900 para atrás, tienen que devolver la tierra, porque se la robaron. Se la robaron. Era tal el robo que le decían, bueno, mijo, súbase a este caballo y cabálguelo hasta que lo reviente. Cuando lo reviente, toda esa tierra es suya. Así se distribuyó la tierra en la Argentina. A partir de 1900 se hicieron los contratos. Pero de 1900 para atrás no hay contratos. Ahora bien, entonces Martí es muy lúcido en no confundir a la tierra con la patria. La patria no es la tierra es la que pisan nuestros pies. La patria es algo que está dentro de los sentimientos, que está en el odio al que la ataca, que está en la furia al que quiere ultrajarla. La patria es para Martí, es un compromiso que él asume con Cuba y en el cual está hasta dispuesto a dar su vida por ese compromiso que asume por la liberación de su patria. Así es como es encarcelado y es exiliado a España. Y en España escribe un alegato contra las prisiones en Cuba. Y estudia mucho en España, estudia filosofía y letras, escribe mucho, escribe en distintos diarios, y finalmente se va de España y llega a Estados Unidos. Estados Unidos lo deslumbra inicialmente, como casi podríamos decir al que no lo deslumbre, no es un ser muy sensible o está demasiado lleno de odio ideológico que le impide una visión. Estados Unidos es un país deslumbrante. Ahora, que estemos en contra de sus políticas es otro asunto. Martí queda deslumbrado por los Estados Unidos, pero descubre los defectos que tiene el capitalismo. Advierte que este capitalismo norteamericano va a ser un capitalismo imperialista, es decir, expansionista. Un capitalismo que va a salir del territorio donde está asentado
en busca de otros territorios. A esto se le llama colonialismo, y esa búsqueda de otros territorios va a ser la apropiación de América Latina. José Martí es el primero que señala que Estados Unidos tiene un enorme interés en apropiarse de América Latina. No obstante, Estados Unidos no va a hacer una política de ese tipo, y si bien el presidente Monroe va a decir la famosa frase, América para los americanos, en realidad se está refiriendo a América para todos los americanos. Pero bueno, es cierto la traducción que se hace, que el presidente Monroe dice América para los americanos del norte. Y efectivamente así ha sido, porque la penetración norteamericana en América Latina se ha dado no de un modo guerrero, sino de un modo fundamentalmente financiero, cultural, económico, político. Martí no dura vivo mucho tiempo en esta guerra. En realidad estaba tan poco dotado para las guerras que en ninguna iba a durar demasiado. Además, quería luchar como un soldado con tremenda experiencia. Pese a que le dicen, mire don José, nosotros necesitamos su cabeza, necesitamos su pluma, necesitamos su pensamiento, no se arriesgue, tenemos mucha gente para ir al frente y luchar con los fusiles, Martí va al frente y muere en el campo de batalla. Ahora, él siempre había dicho, y esto también es muy de un intelectual, que quería morir de cara al sol. Quería morir de cara al sol. Esto de morir de cara al sol es en general una frase de los grandes guerreros de la historia. No quiero morir en una cama, quiero morir embistiendo, quiero morir en una batalla, quiero morir heroicamente. En general, si alguien me lo pregunta a mí, yo de cara al sol, en una buena cama, en un buen lugar, atendido, etcétera, etcétera. Pero bueno, Martí era un hombre bravo, y quería hacerlo, y exige morir de cara al sol. Yo quiero salir del mundo, dice, por la puerta natural, en un carro de hojas verdes. A morir me han de llevar. No me pongan en el oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno, y como bueno moriré de cara al sol. Claro, si uno escribe un poema justificando así por qué quiere morir de cara al sol, ¿cómo no darle, digamos, la razón? Está bien que muera de cara al sol. El caso es que sí, murió de cara al sol. Murió embistiendo contra las tropas del Imperio Español. Estados Unidos, entre tanto, conquista el oeste. Estados Unidos llega tarde al reparto imperialista del mundo porque pasa largo tiempo tratando de conquistar su propio territorio. Y esta es la conquista del oeste, que es un hecho muy sangriento en el cual los soldados del ejército de la Unión masacran a todos los pueblos originarios o los confinan en reservas que tienen para ellos. Esta empresa de Estados Unidos es la que posibilita que los colonos ocupen ese territorio, y ese territorio forma parte entonces del mercado interno de la burguesía industrial capitalista del norte. Lo que se teme es que Estados Unidos se arroje sobre América Latina. Yo estuve en Cuba a fines de 1996 y tuve el gran placer de hablar con Roberto Fernández Retamar, que ha sido la gran figura intelectual de la Revolución Cubana, y llegué a su casa
humilde casa, muy humilde, a la tardecita. Era a la hora del crepúsculo y había muy poca capacidad eléctrica en ese momento en la isla de Cuba. Fernández Retamar entonces, sin decir nada, trajo unas velas y comimos algo ahí a la luz de las velas. En la biblioteca había cerca de 26, 27 tomos de José Martí. Entonces llegamos un momento a hablar de las mujeres de José Martí. Y yo le pregunté, ¿era mujeriego? Y me dijo, bueno, mira, no lo voy a imitar a Fernández Retamar porque es inimitable. Mira, no era de caminar mucho. Tú entiendes, si había escrito todo eso, no le había quedado mucho tiempo para lo demás. Martí es un ejemplo para América Latina, es un verdadero ejemplo para América Latina. Sus poemas y sus versos sencillos son hermosísimos y son los que dan contenido a esa hermosa canción que todos conocen, que es Guantanamera. Yo soy un hombre sencillo de donde crece la palma y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Bueno, chao, hasta luego. La poesía de José Martí ha recibido elogios unánimes, elogios universales. Él tiene unos versos sencillos y otros, vamos a decirle, no tan sencillos, son más complejos y que, como buen intelectual, eran los que él admiraba más y seguramente eran aquellos por los cuales él quería que lo recordara. Sin embargo, se lo recuerda por todo, ¿no? Por sus brillantes notas periodísticas, por sus versos sencillos y por los otros con endecasílabos laboriosos. Los versos sencillos, recién dije uno de ellos, el de la canción Guantanamera, y hay otro muy célebre que se contradice con la idea de patria que habíamos visto en el poema que le escribe, que le cuenta a la madre. Pero este es el de la Rosa Blanca, que es un poema muy célebre. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón en que vivo, cardo ni ortiga cultivo la rosa blanca. Es decir, el juego del poema es que para ambos cultiva una rosa blanca. Es un poema totalmente pacifista. Cultivo una rosa blanca para mi enemigo y para mi amigo. El otro, al plantear la defensa a ultranza de la patria, era más agresivo, ¿no? La patria es el odio invencible a quien la agrede. Hay textos circunstanciales de Martí de una enorme riqueza. Si ustedes quieren, pueden consultar el Diccionario de Autores Latinoamericanos de César Aira, que es una muy buena obra y en la cual le dedica varios pasajes, le dedica una entrada muy importante a José Martí con elogios que Aira no suele regalar a nadie. Ahora, en cuanto a la concepción que tiene Martí de la herencia de los pueblos originarios, es la de un latinoamericano. Esos pueblos originarios son nuestras raíces, han sido aniquilados por la codicia, por la ambición, han sido ultrajados. Llamamos pueblos originarios a aquellos pueblos indígenas que el conquistador español arrasó en la conquista. Martí no era un socialista, no tenía una clara idea del socialismo, pero sí podría ser considerado como un nacionalista popular revolucionario, que en ese momento era todo lo revolucionario que se podía hacer. Porque si en política hay que dar dos pasos, lo aconsejable es no dar ni tres ni uno, dar dos. Es tan reaccionario dar tres como dar uno. Martí pasa a la historia entonces como un escritor
que lucha por la libertad, un escritor ejemplar que une su prosa con la carnalidad de su tierra, con la carnalidad de sus propios ideales, que muere muy joven y que sus propios maestros, o quienes debieron ser sus maestros, como Marx, por ejemplo, hubieran apoyado la invasión norteamericana a México y seguramente a Cuba, dentro del esquema dialéctico por el cual, donde la burguesía se instala el progreso. Finalmente Cuba hizo su revolución, pero la hizo sin proletariado industrial, con lo cual vemos que esos esquemas de Marx y Engels, de los cuales, es cierto, ellos comenzaron a renegar tibiamente al final de su vida, no eran necesarios para los países de América Latina. Cuba hace su revolución con su campesinado. Y esto es muy importante también para la discusión con la teoría del foco y con las guerrillas de América Latina. Cuba contó con el campesinado cubano. No fue el foco de nada el que venció en la revolución. Venció una vanguardia que supo ser la expresión de un pueblo porque estaba unida a ese pueblo. Y esto es teóricamente fundamental. Martí queda así en nuestros corazones como el ejemplo del intelectual que no solamente escribe, sino que también escribe para algo, escribe para una causa social. No es necesario que todos los intelectuales escriban para una causa social, pero sí es deseable que todos sientan la causa de la libertad como la causa primera que permite escribir una literatura libre. No hay literatura libre sin una tierra libre. Y esto Martí lo entendió mejor que nadie. Chao, hasta la próxima.